Han tenido una muy buena semana. Déjenme tranquilizarme. Abran sus Biblias a Esdras capítulo 9, por favor. Y al mismo tiempo, abran sus Biblias a Efesios capítulo 5. Esdras capítulo 9 y Efesios capítulo 5. Hoy vamos a estudiar un pasaje difícil. Un pasaje difícil por los temas que se tienen que abordar por el pasaje. Lo que sucede en el pasaje nos pide hablar de noviazgos y matrimonios, del cristiano y también del divorcio. Entonces, es difícil porque en el pueblo de Dios hay cristianos que están considerando divorcio. Hay personas que ya han pasado por divorcio. Y en cuanto a noviazgos, pues es posible que haya cristianos que posiblemente estén en noviazgos que no le agradan al Señor. Y este pasaje nos va a llevar a tocar todos esos puntos. Los tres temas son difíciles porque son temas que pueden traer consigo todo tipo de sentimientos, emociones, pensamientos, pena, enojo, tristeza, dolor, luchas internas por la situación en la que uno está. Y bueno, obviamente todo dependiendo de la situación en la que esté la persona. Mi deseo esta mañana es predicar la palabra de Dios fielmente y al mismo tiempo ser considerado y ser consciente de las situaciones y las posiciones y sentimientos de la congregación. Así que para eso quiero que tomemos un tiempo para orar, porque yo solo no lo puedo hacer. Necesitamos que el Espíritu Santo tome control de esta predicación, de nuestros corazones y también de las acciones que vamos a tomar, de las decisiones que vamos a tomar por la palabra que va a ser expuesta hoy. Así que oremos. Padre nuestro, reconocemos que te necesitamos. No solo hoy por ser una predicación difícil, siempre te necesitamos, Señor, pero hoy por ser una predicación difícil, realmente rogamos que tomes control de mis palabras como predicador, que tomes control de nuestros corazones como oyentes de tu palabra y que tu Espíritu Santo, Señor, use tu palabra para movernos al arrepentimiento si es necesario, para motivarnos para luchar si es necesario y para tomar decisiones difíciles si es necesario, Señor. Rogamos que tomes control de nuestros corazones, de nuestros pensamientos, sentimientos, Señor, y que tú los moldees de acuerdo a tu palabra. Que lo que sintamos, que lo que pensamos esté de acuerdo con tu palabra y que sea el resultado bueno de la convicción de tu Espíritu Santo. No de cualquier pensamiento que Satanás trate de meter a nuestras mentes y que no sea el resultado de la pena y la culpa que Satanás pueda tratar de meter en nuestros corazones, Señor. Que todo lo que suceda hoy sea el resultado de tu movimiento, de tu mano tanto sanadora como la mano que nos mueve a hacer lo correcto, tu voluntad, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Antes de comenzar a leer Esdras, quiero que nos vayamos a Efesios capítulo 5. Y quiero que leamos comenzando en el versículo 25. Dice la palabra de Dios: Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria,
sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así también deben amar los maridos a sus mujeres, como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, escuchen esto, grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Entonces, en este pasaje, Pablo, después de pasar 2 capítulos y medio hablando sobre el Evangelio y el resultado que el Evangelio tiene en la vida, en la comunidad cristiana, también comienza a hablar del cambio en la vida de cristianos que debe venir por el Evangelio. Si el Evangelio realmente se ha arraigado en el corazón de la persona. Y una de las cosas que dices es, el Evangelio tiene cambios, trae cambios al matrimonio. Y comienza a hablar que las esposas deben de actuar de esta manera, que los esposos de esta manera. Especialmente los esposos dice que deben actuar sacrificialmente y amar a la esposa sacrificialmente, así como Cristo ama a su iglesia. Y después hay un versículo que dice, este misterio es grande. Le estoy hablando del matrimonio, pero realmente le estoy hablando de Cristo y la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué mete ese versículo ahí? ¿Por qué dice eso? Pablo dice eso porque Dios creó al matrimonio específicamente para que fuera una ilustración del Evangelio. Dios creó al matrimonio para que reflejara el amor de Dios por su iglesia, el amor de Cristo por su iglesia. Ese es el propósito del matrimonio. Ciertamente, para nosotros, pues, cuando encontramos a la persona con la que nos casamos, amamos a la persona, hay gozo por el matrimonio. Sí hay beneficio para nosotros, hay gozo, pero el propósito, y sí, realmente, o sea, el hombre necesita a la mujer, así como Adán necesitaba a Eva. Por eso Dios creó a alguien semejante a Adán. Pero el propósito primordial del matrimonio no es nuestro gozo, sino la gloria de Dios en el matrimonio. Para que se refleje el Evangelio. Para que se refleje cómo Dios ama a su iglesia y cómo su iglesia debe amar y actuar hacia Dios, hacia Jesucristo. El matrimonio cristiano se supone que debe ser una ilustración del Evangelio de Cristo. Esta es la base de toda esta predicación y por eso quería comenzar con eso. Leamos Esdras capítulo 9 ahora. Solo para recapitular un poquito rapidísimo. Si se acuerdan, al principio de Esdras, capítulo 1 y 2, el rey Ciro dice, judíos, les permito regresar a Jerusalén para reconstruir el templo y sus murallas y la ciudad. La primera ola de exiliados se fue a Jerusalén. Reconstruyeron el altar, echaron los cimientos del templo, pero la reconstrucción se detuvo por unos 18 años porque enfrentaron persecución. Pero no solo por la persecución, pero también porque se volvieron cómodos. Se volvieron cómodos en sus casitas bien arregladitas y se olvidaron de la reconstrucción del templo. Y recuerdan, la reconstrucción del templo simboliza la restauración de la relación de Dios con su pueblo. 18 años pasaron y Dios dijo finalmente, ok, suficiente. Y mandó a los profetas Ageo y Zacarías para despertar al pueblo de Dios de su comodidad. Y con la ayuda del profeta Ageo y Zacarías, el pueblo de Dios logró terminar la reconstrucción del templo después de 4 años. Después de eso, vino otro rey
que el libro de Esdras no habla en mucho detalle, que es el rey Jerjes o Ahasuero. Si quieren saber de ese rey, váyanse y lean el libro de Esther, porque ese libro está, eso es lo que pasó durante ese tiempo. Entonces está el libro de Esther, y después en el capítulo 7 comienza otra vez el relato, pero ahora con el hijo de Ahasuero, el hijo de Jerjes, que se llama Artajerjes. Y ahí es donde Esdras entra. Primera vez que entra Esdras. Y Artajerjes también le permitió a otra ola de exiliados a volver a Jerusalén. Esdras siendo el líder de esa ola, de ese grupo de exiliados que volvió a Jerusalén. Bueno, pues después de unos cuantos meses, Esdras llegó a Jerusalén, entregó algunas cosas que llevaba y sucede lo que vamos a leer. Versículo 1 del capítulo 9. Y acabadas estas cosas, se me acercaron los príncipes diciendo: el pueblo de Israel, los sacerdotes y los levitas no se han separado de los pueblos de las tierras y sus abominaciones, de los cananeos, hititas, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, sino que han tomado mujeres de entre las hijas de ellos para sí y para sus hijos. Y el linaje santo se ha mezclado con los pueblos de las tierras. Es más, la mano de los príncipes y de los gobernantes ha sido la primera en cometer esta infidelidad. Y cuando oí de este asunto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté atónito. Entonces se reunieron conmigo todos los que temblaban ante las palabras del Dios de Israel, por causa de la infidelidad de los desterrados. Y estuve sentado atónito hasta la ofrenda de la tarde. Pero a la hora de la ofrenda de la tarde me levanté de mi humillación con mi vestido y mi manto rasgado, y caí de rodillas y extendí mis manos al Señor mi Dios y dije: Dios mío, estoy avergonzado y confuso para poder levantar mi rostro a ti, mi Dios, porque nuestras iniquidades se han multiplicado por encima de nuestras cabezas y nuestra culpa ha crecido hasta los cielos. Desde los días de nuestros padres hasta el día de hoy hemos estado bajo gran culpa, y a causa de nuestras iniquidades, nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos sido entregados en mano de los reyes de estas tierras, a la espada, al cautiverio, al saqueo y a la vergüenza pública, como en este día. Pero ahora, por un breve momento, ha habido misericordia de parte del Señor nuestro Dios, para dejarnos un remanente que ha escapado y darnos un refugio en su lugar santo, para que nuestro Dios ilumine nuestros ojos y nos conceda un poco de vida en nuestra servidumbre. Porque siervos somos. Mas en nuestra servidumbre nuestro Dios no nos ha abandonado, sino que ha extendido su misericordia sobre nosotros ante los ojos de los reyes de Persia, dándonos ánimo para levantar la casa de nuestro Dios y para restaurar sus ruinas, y dándonos una muralla en Judá y en Jerusalén. Y ahora, Dios nuestro, ¿qué diremos después de esto? Porque hemos abandonado tus mandamientos, que por medio de tus siervos los profetas ordenaste, diciendo: la tierra a la cual entraráis para poseerla es una tierra inmunda, con la inmundicia de los pueblos de estas tierras, con sus abominaciones que la han llenado de un extremo a otro, y con su impureza. Ahora pues, no den sus hijas a sus hijos, ni tomen sus hijas para sus hijos. Y nunca procuren su paz ni prosperidad, para que sean fuertes y coman lo mejor de la tierra, y la dejen por heredad a sus hijos para siempre. Y después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y nuestra gran culpa, puesto que tú, nuestro Dios, nos has pagado menos de lo que nuestras iniquidades merecen, y nos has dado un remanente que ha escapado como este, ¿hemos de quebrantar de nuevo tus mandamientos, emparentándonos con los pueblos que cometen estas abominaciones? ¿No te enojarías con nosotros hasta destruirnos, sin que quedara remanente ni quien escapara? Oh Señor, Dios de Israel, tú eres justo, porque hemos quedado un remanente que ha escapado, como en este día. He aquí, estamos delante de ti en nuestra culpa, porque nadie puede estar delante de ti a causa de esto. Esdras llega
entrega lo que tiene que entregar. Y no sabemos exactamente cuánto tiempo pasó entre su llegada y esta conversación, pero los príncipes del pueblo, o sea, los líderes del pueblo, se le acercan a Esdras y le dicen que varios se han casado con mujeres de los pueblos vecinos, los pueblos paganos vecinos. Especialmente culpables eran los líderes, los mismos líderes de Israel. Pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué fue tan grande este problema? ¿Por qué Esdras se arranca los pelos de la barba y de la cabeza, se rasga el manto? ¿Por qué tanta la indignación de Esdras? Bueno, obviamente porque hubo desobediencia al mandamiento de Dios. Y ya vamos a ver dentro de un ratito cuál fue el mandamiento. Pero no es solo que desobedecieron el mandamiento, sino el resultado de esta desobediencia la que le preocupa a Esdras. La mayor preocupación venía de que el problema es que había peligro de idolatría por casarse con estas mujeres, por mezclarse con estos pueblos vecinos. El problema es que casarse con gente que no sigue al Dios verdadero los iba a descarriar. Escuchen el mandamiento al que Esdras se refiere. Lo pueden encontrar en Deuteronomio capítulo 7. Y en sus notas traté de darle todos los pasajes que voy a mencionar hoy para que ustedes en sus casas los puedan leer si así lo desean. Pero dice la palabra, Deuteronomio capítulo 7. Y esto solo para darles un poquito de contexto. Dios, Jehová, los acababa de sacar de la esclavitud de Egipto. Y con Moisés lo estaba llevando a la tierra prometida. En camino, cuando Dios le entrega toda la ley a Moisés, una de las cosas que le dice es lo siguiente. Cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra donde vas a entrar para poseerla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, los hititas, los gergeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos, 7 naciones más grandes y más poderosas que tú. Y cuando el Señor tu Dios los haya entregado delante de ti y los haya derrotado, los destruirás por completo. No harás alianza con ellos ni te apiadarás de ellos. Y no contraerás matrimonio con ellos. No darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos. Porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses. ¿Escucharon eso? La razón por la que Dios les dijo eso es porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y Él pronto te destruirá. Mas así harán con ellos, derribarán sus altares, destruirán sus pilares sagrados y cortarán sus imágenes de Aserá y quemarán a fuego sus imágenes talladas. Porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Antes de entrar a la tierra prometida, Dios les dice, si hacen pacto, si hacen alianza con los pueblos vecinos, se van a descarriar. Van a comenzar a adorar sus dioses y se van a apartar de mí. Todavía más, ya cuando estaban establecidos en la tierra prometida, esto ya es en el tiempo de Josué, cuando Josué ya estaba viejo, él sintió la necesidad de recordarle a la generación que estaba dejando atrás de este mandamiento y les dice, si vuelven y se unen al resto de estos pueblos que permanecen entre ustedes y contraen matrimonio con ellos y se juntan con ellos y ellos con ustedes, ciertamente saben que el Señor su Dios no continuará expulsando a estas naciones de delante de ustedes, sino que serán como lazo y trampa para ustedes, como azote en sus costados y como espinas en sus ojos, hasta que perezcan de sobre esta buena tierra que el Señor su Dios les ha dado. Si se casan con ellos, serán espinas en sus ojos, serán trampa para ustedes. Dios había prohibido casarse con la gente a sus alrededores porque no seguían al Dios verdadero. Eran gente pagana, eran gente que adoraba a Dios, a dioses falsos. Y al unirse con ellos en matrimonio, se iban a descarriar. Ese era el gran problema. Esa era la razón por la que Esdras se sintió tan indignado.
Por infidelidad, Dios los había mandado al exilio, si recuerdan. 70 años pasan y Dios les tiene misericordia y los deja regresar. Y ahora están volviendo a la misma desobediencia. La misma idolatría que los había mandado al exilio, estaban volviendo a ella. Se casaron con mujeres de otras religiones y con ellas venían prácticas pecaminosas y paganas de los pueblos vecinos. Miren en el versículo 1. Dice: y acabadas estas cosas se me acercaron los príncipes diciendo: el pueblo de Israel, los sacerdotes y los levitas no se han separado de los pueblos de las tierras. ¿Y sus qué? Sus abominaciones. No solo se habían casado con ellas, sino que también tomaron sus abominaciones como prácticas suyas. Miren el versículo 10. Y ahora, Dios nuestro, ¿qué diremos después de esto? Porque hemos abandonado tus mandamientos, que por medio de tus siervos los profetas ordenaste diciendo: la tierra a la cual entrarán para poseerla es una tierra inmunda, con la inmundicia de los pueblos de estas tierras, con sus abominaciones que la han llenado de un extremo a otro, y con su impureza. Había inmundicia, había abominación en las acciones de esta gente. Y versículo 14. Hemos quebrantado de nuevo tus mandamientos, emparentándonos con los pueblos que cometen estas abominaciones. Dios dice: apártense de ellos. No se casen con ellos, no hagan pacto, ni alianza, ni nada. Apártense de ellos. Y el Nuevo Testamento enseña lo mismo. Y no solo eso, el Nuevo Testamento lo enseña de una manera que también se extiende a los noviazgos. Ya van a ver a lo que me refiero. Escuchen 2 Corintios capítulo 6. No estén unidos en yugo desigual con los incrédulos. Pues, ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Y como Dios dijo, y aquí Pablo cita el Antiguo Testamento: habitaré en ellos y andaré entre ellos, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, y yo los recibiré. Y yo seré para ustedes padre, y ustedes serán para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. En el contexto de este pasaje, Pablo está diciendo que habían ciertos maestros falsos que estaban enseñando doctrinas falsas. Y Pablo dice en el contexto: no entren en relación con no creyentes que los están influenciando a apartarse de Dios. No entren en relación con no creyentes cuando ellos los están influenciando grandemente y posiblemente los alejen del Señor. Quieran o no lo quieran reconocer, su pareja tiene gran influencia sobre ustedes. A veces es una influencia consciente, a veces es una influencia inconsciente, pero la tiene. A veces es mucho, a veces es poco. Pero el cambio que trae su pareja es un cambio seguro. No es un tal vez, es un cambio seguro. Este cambio o influencia puede ser bueno o puede ser malo. Casi nunca es neutral. ¿Por qué? Porque aun si su pareja no los está alejando del Señor, definitivamente no los está acercando al Señor. Y en el caminar no existe un caminar neutral. O nos estamos acercando a Él o nos estamos alejando. La imagen que Pablo nos está dando es la de yugos desiguales. Imagínense un buey jalando una carga pesada con un burro al lado. O sea, está el yugo, a un lado está el buey, al otro lado un burro. No están jalando con la misma fuerza. Uno es más débil que el otro. No tienen el mismo tamaño. No tienen la misma velocidad. Uno es menos terco que el otro.
no están jalando igualmente, no están yendo a la misma dirección. ¿Por qué? Porque no están siendo guiados en la misma dirección. Uno va a jalar más que el otro va a empujar más que el otro, uno va a ser más difícil que el otro. Al tratar de hacer el trabajo y jalar la carga va a haber dificultades porque el yugo es desigual. Como cristianos, ustedes están yendo en dirección a Cristo. Nosotros como cristianos estamos yendo en dirección a Cristo. Donde sea que esa dirección nos lleve, ¿verdad? Pero si están unidos con alguien que no es creyente, no están yendo en la misma dirección. No están jalando con la misma fuerza. No están jalando con los mismos deseos y su misión no es la misma. Cristianos, no se casen con personas que no son seguidores de Cristo. Ese matrimonio sería un matrimonio desigual con dos personas yendo en direcciones diferentes. Aunque se amen, es muy posible amarse. Muy posible. Quererse con todo el corazón, pero no están yendo en la misma dirección. Casarse con un no creyente es buscar un camino lleno de dificultades y de dolor. Cristianos tampoco entren en noviazgos con no creyentes. ¿Por qué? Porque el propósito de un noviazgo es poder ver si esta persona es la persona con la que nos vamos a casar. Si el propósito del noviazgo es matrimonio, ya entrando en la relación saben que no va a funcionar porque no es creyente la persona. ¿Para qué tentar a su corazón? Es completamente posible enamorarse y amar con todo su corazón a una persona que no es creyente. ¿Para qué tentar a su corazón? Solo están pidiendo dificultades. Solo están pidiendo un matrimonio que está yendo en direcciones diferentes. Mientras más amen a su pareja, más los va a influenciar. Y si su pareja no los está apuntando a Cristo, y si su pareja no está siguiendo a Cristo, va a ser un caminar extremadamente difícil. Y hasta puede que su pareja los comience a alejar de Cristo. Por su propio bien, por el bienestar de su relación con Cristo, Dios les está diciendo que no lo hagan. Y yo les ruego que no lo hagan. Por su propio bien y por la gloria de Cristo. Porque recuerden, ¿cuál es el propósito primordial del matrimonio? Es reflejar el Evangelio. Es reflejar la relación que Dios tiene con su iglesia. Y si están en yugo desigual, si están en un matrimonio con un no creyente, no van a poder reflejar el Evangelio a como Dios lo desea. La palabra de Dios dice que el creyente no debe entrar en matrimonio ni noviazgos con personas que no son seguidores de Cristo, tanto para nuestro bien como para la gloria de Dios. Continuamos. Esdras está perturbado porque el pueblo de Dios le ha sido infiel a la palabra de Dios. Y además está en peligro de descarriarse y volver a la idolatría y practicar las cosas paganas de los pueblos vecinos. Leamos Esdras capítulo 10 para ver qué pasó. Versículo 1. Mientras Esdras oraba y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, una gran asamblea de Israel, hombres, mujeres y niños, se juntó a él, y el pueblo lloraba amargamente. Y Secanías, hijo de Jehiel, uno de los hijos de Elam, respondió y dijo a Esdras: hemos sido infieles a nuestro Dios y nos hemos casado con mujeres extranjeras de los pueblos de esta tierra. Pero todavía hay esperanza para Israel a pesar de esto. Hagamos ahora un pacto con nuestro Dios de despedir a todas las mujeres y a sus hijos, conforme al consejo de mi Señor, y de los que tiemblan ante el mandamiento de nuestro Dios, y que sea hecho conforme a la ley. Levántate, porque este asunto es tu responsabilidad, pero estamos contigo, anímate y hazlo. Esdras se levantó e hizo jurar a los principales sacerdotes, a los levitas y a todo Israel que harían conforme a esta propuesta, y ellos juraron.
Después se levantó Esdras de delante de la casa de Dios y entró a la cámara de Johanán, hijo de Eliasab. Aunque entró ahí, no comió pan ni bebió agua, porque hacía duelo a causa de la infidelidad de los desterrados. E hicieron una proclama en Judá y en Jerusalén, y a todos los desterrados para que se reunieran en Jerusalén. Y a cualquiera que no viniera dentro de 3 días, conforme al consejo de los jefes y de los ancianos, le serían confiscadas todas sus posesiones, y él mismo sería excluido de la asamblea de los exiliados. La solución por la que se decidieron fue separarse de las esposas no judías y mandarlas fuera de la comunidad judía con sus niños. Lo vieron en el versículo 2 y 3. Hemos sido infieles a nuestro Dios y nos hemos casado con mujeres extranjeras de los pueblos de esta tierra. Pero todavía hay esperanza, dice. Versículo 3. Hagamos ahora un pacto con nuestro Dios de despedir a todas las mujeres y a sus hijos. Y cualquiera que no participara en este pacto sería excomulgado de la comunidad con sus esposas y sus hijos. O sea que cualquier judío que dijera, no voy a hacer eso, le confiscaban todas sus posesiones y lo sacaban de la comunidad israelita también. El propósito de Esdras y del pueblo de Dios obviamente era protegerse de la idolatría y de ser descarriados del camino del Señor nuevamente, porque reconocieron su error, reconocieron que habían hecho mal. Eso fue lo que los había mandado al exilio en primer lugar. Pero sinceramente no sé si Esdras tomó la decisión correcta o no. Obviamente fue incorrecto que se hayan casado con ellas. Obviamente. Pero no sé si Esdras hizo lo correcto. Me parece incorrecto divorciarlas y mandarlas fuera con sus hijos. La razón por la que digo esto es que recuerden que solo porque la Biblia dice algo, solo porque la Biblia relata algo, no significa que le agrada a Dios. Aun si son las decisiones de los líderes. ¿Cuántas decisiones tomó David que fueron incorrectas? Betsabé. Lean Jueces. Todos los jueces, Dios los usó para liberar al pueblo de Israel, pero hay una cantidad de jueces que tomaron muchísimas decisiones que iban directamente en contra de la voluntad de Dios. En ningún lugar en este pasaje, en ningún lugar en este capítulo, sale la frase, fue la voluntad de Dios. O lo hicieron porque Dios lo mandó. En ningún lugar. Y por eso hay un poco de duda en mí de que si Esdras realmente tomó la decisión correcta. Puede ser que haya sido una decisión un poco exagerada y que haya hecho un error. Obviamente lo hizo con el deseo de proteger el pueblo de Dios y Dios usó la decisión de Esdras para proteger al pueblo. Eso los debería adelantar a ustedes porque esta iglesia no está en manos de sus líderes. Primordialmente está en manos de Dios. Así que cuando nosotros, sus líderes, tomemos decisiones que a veces son incorrectas o no las mejores, pueden confiar en su Dios, en nuestro Dios, de que Él sabe lo que está haciendo y Él todavía está en control. Pero aún si no sepamos si la decisión de Esdras fue correcta o no, sabemos que el Nuevo Testamento da instrucciones clarísimas sobre cristianos y el divorcio. Así que quiero que veamos lo que Dios dice, lo que la palabra de Dios dice sobre el divorcio en el pueblo de Dios. Ya hemos visto lo que Dios dice sobre el matrimonio, hemos visto lo que Dios dice sobre noviazgos, y ahora quiero que veamos lo que dice sobre el divorcio. Aunque el divorcio es permitido en casos de inmoralidad sexual o abandono, Dios nunca desea el divorcio. Así lo podemos resumir. Todo lo que dice la Biblia lo podemos resumir en eso. Aunque el divorcio es permitido en casos de inmoralidad sexual o abandono, Dios nunca desea el divorcio. Quiero que leamos juntos estos pasajes.
Váyanse a Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19, comenzando en el versículo 3. Y se acercaron a Jesús algunos fariseos para probarle, diciendo: ¿es permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Y respondiendo Jesús dijo: ¿no han leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y añadió: por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Ellos le dijeron entonces, ¿por qué mandó Moisés darle cartas de divorcio y repudiarla? Porque sí hay un mandamiento para divorcio en el Antiguo Testamento. Miren la respuesta de Jesús. Él les dijo: por la dureza de su corazón, Moisés les permitió divorciarse de sus mujeres, pero no ha sido así desde el principio. Y les digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, excepto por infidelidad, y se case con otra, comete adulterio. Váyanse a 1 Corintios capítulo 7. Jesús dice: el propósito de Dios era que al casarse el hombre y la mujer ya no eran dos, sino uno. Y nadie tiene derecho a separar eso. Ningún hombre tiene derecho a separar ese pacto íntimo y ese pacto santo y ese pacto increíblemente importante para Dios, excepto por inmoralidad sexual, agrega Jesucristo. Miren ahora lo que dice 1 Corintios capítulo 7, comenzando en el versículo 10. A los casados instruyo, no yo, sino el Señor, que la mujer no debe dejar al marido. Pero si la deja, quédese sin casar, o de lo contrario, que se reconcilie con su marido. Y que el marido tampoco abandone a su mujer. Pero a los demás digo yo, no el Señor, que si un hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y la mujer cuyo marido no es creyente y él consiente en vivir con ella, no abandone a su marido. Porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer, y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. De otra manera sus hijos serían inmundos, mas ahora son santos. Sin embargo, si el que no es creyente se separa, que se separe. En tales casos el hermano o la hermana no están obligados, sino que Dios nos ha llamado para vivir en paz. Pues ¿cómo sabes tu mujer si salvarás a tu marido? ¿O cómo sabes tu marido si salvarás a tu mujer? En este pasaje, Pablo dice: no se divorcien, no se separen, quédense juntos. Si el marido o la mujer se separa, que se quede sin casar o que vuelva con el marido o la mujer. Pero, agrega Pablo, si un creyente está casado con una no creyente y la no creyente se va, que se vaya. Y está bien, en ese caso pueden divorciarse. O si un creyente está casado con una no creyente, ya lo dije eso, ¿verdad? Al revés, el otro escenario, en ese caso también, si la pareja no creyente se va, Pablo dice: no hay problema, dejen que se vaya, pero ustedes no lo inicien. El creyente no debe iniciar la separación. Porque Pablo dice: es un pacto. ¿Y cómo saben ustedes que no van a salvar a su pareja, que no van a llevar a su pareja a los pies de Cristo? Porque ya hicieron el pacto.
ya hicieron la alianza de matrimonio. Si ya hicieron la alianza de matrimonio, sean fieles al pacto que hicieron ante Dios. Solo en caso de que la mujer o el hombre no creyente abandone, entonces no hay problema. Sí quiero aclarar, solo porque está permitido el divorcio no significa que tengan que pasar por el divorcio. Sí quiero agregar eso y eso lo vamos a ver un poco más adelante. Quiero hablar a las personas que posiblemente están casadas pero están pensando en divorcio. Primero quiero hablarles a esas personas. Si usted está pensando en divorcio, significa que está pasando por tiempos muy difíciles. No lo dudo. Si no, no estaría considerando la posibilidad de divorciarse. Y no voy a pretender que la situación no es difícil o que la situación es fácil. Pero sí es necesario que nuestras decisiones estén informadas y estén arraigadas en la palabra de Dios. Así que basado en la palabra de Dios y el deseo de Dios de proteger el matrimonio, de proteger la santidad del matrimonio, quiero sugerir 4 pasos si usted está pensando en divorcio. Primero, antes que nada, luche por su matrimonio. Luche por su matrimonio con el Evangelio. Antes de hacer cualquier otra cosa, determine eso. Determine que va a luchar por su matrimonio. Hable con su pareja. Comuníquese, sean completamente honestos, hablen del problema y luchen para componer las cosas. Luchen para componer las cosas, aun si es un paso a la vez. Tomen ese un paso a la vez, luchen por el matrimonio. En los momentos en que su pareja los hiera a ustedes, perdonen y busquen la reconciliación. Aun si toma dolor y sacrificio de su parte. ¿Por qué? Porque aún Cristo nos perdonó a nosotros. Nosotros somos la esposa de Cristo. Y aunque nosotros pecamos contra Cristo constantemente, Él nos mira y busca la reconciliación. Buscó la reconciliación hasta el punto de dar su vida para esa reconciliación y para darnos ese perdón. Él inició la reconciliación. Y asimismo, si su pareja los hiere a ustedes, perdonen y busquen la reconciliación. Luchen por esa reconciliación. Aun si significa dolor y sacrificio de su parte. En los momentos que usted hiera y peque contra su pareja, tenga la humildad de reconocer lo que hizo. Pida perdón, pida perdón, pida perdón. Aprenda de su error y haga todo lo que pueda para que no pase otra vez. Errores pasan, pleitos pasan, sentimientos heridos pasan, pero tratemos de que no vuelva a suceder y encuentre fuerza en el Evangelio. La muerte y resurrección de Cristo nos transforma poco a poco para ser más como Jesús. Aun si es poco a poco, sí sucede. El Espíritu Santo está trabajando en nosotros. Eso a veces significa sacrificar nuestros deseos y maneras de ser para el bien de nuestro prójimo. El Evangelio nos da la libertad de reconocer nuestros pecados y de cambiar. Nos da la fuerza para hacerlo. Fije su mirada en la gracia de Cristo y deje atrás lo que esté hiriendo a su pareja. Pero a veces el problema no es necesariamente que están habiendo bastantes pleitos. A veces en el matrimonio sucede que el amor comienza a disminuir. Ya no están enamorados de la misma manera que al principio. Si eso sucede, ustedes todavía han hecho un pacto ante Dios para con su pareja. Luchen por su matrimonio. ¿Qué hizo? Si no han leído Oseas, el libro de Oseas, lean. Y van a ver cómo el pueblo de Israel, completamente infiel a Dios, Dios lo tomó y persiguió a su pueblo. Enamoró a su pueblo.
enamoró a su pueblo para atraerlo otra vez a sí mismo. Si está faltando amor en sus matrimonios, persíganse a sí mismos, persíganse entre sí, enamórense. Enamórense y enciendan otra vez esa llama de amor que tanto quieren. Es muy diferente estar presente físicamente que estar presente emocionalmente. Estar juntos no es suficiente. Hablen, compartan de sus sentimientos, hablen de lo que están pensando. Eso es intimidad. Intimidad no es solo intimidad física, intimidad es intimidad emocional también. Hablen con sus parejas, pasen tiempo juntos, busquen algo que hacer juntos y enciendan otra vez esa llama. Porque han hecho un pacto ante Dios. Luchen por su matrimonio. Si luchar por su matrimonio no es suficiente, busquen ayuda y consejo. Puede que sea necesario involucrar a alguien más, alguien fuera de la situación que pueda ver la situación más objetivamente. Y así escuchar y aconsejar a la pareja. Tal vez un pastor, tal vez un consejero, tal vez un amigo con sabiduría en esa área. Tercero, es importante que examine si realmente tiene razones bíblicas para el divorcio. La Biblia dice que las únicas razones aceptables para el divorcio son la inmoralidad sexual o abandono. El matrimonio es algo sagrado para Dios. Es un pacto que Dios toma con enorme seriedad. Si no tiene razones bíblicas para divorciarse, entonces luche por su matrimonio. Deje de pensar en el divorcio y luche por su matrimonio. Sí quiero tener cuidado. Si por alguna razón alguien está en una situación de abuso, eso no significa que la pareja tiene que estar junto con la persona. Se pueden separar, váyanse a vivir con una amiga y avisen a las autoridades necesarias, a las autoridades apropiadas. Y aun si tiene razones bíblicas para el divorcio, luche por su matrimonio con el Evangelio. Solo porque tiene razones bíblicas para divorcio no significa que le agrada a Dios el divorcio. Luche por su matrimonio. Luche por su matrimonio. Y ahora le quiero hablar a las personas que ya se han divorciado. Si ya se divorció y tuvo razones bíblicas para el divorcio, entonces busque la voluntad de Dios para lo que sigue en su vida. Busque la voluntad de Dios para lo que sigue en su vida. Y si ya se divorció y no tuvo razones bíblicas, tiene que reconocer que hizo algo fuera de la voluntad de Dios, pero ya la decisión se tomó. Ya lo que hizo, se hizo. Ahora encuentre consuelo en la gracia y el perdón de Dios y busque la voluntad de Dios para lo que sigue en su vida. No tiene que vivir en la culpa de su decisión. Sí hizo mal, pero en Cristo hay perdón. Encuentre consuelo en la promesa que tenemos en la palabra de Dios que dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confiese su pecado, confíe en la promesa de perdón de Jesucristo y siga adelante con su vida. Eso es lo que la palabra dice sobre el noviazgo, el matrimonio y el divorcio en el pueblo de Dios. Ustedes saben en qué situaciones están. Nosotros aquí de arriba no podemos saber todas las situaciones. Dejen que el Espíritu Santo mueva sus corazones a tomar las decisiones que necesitan tomar. Oren, vuelvan a la casa, tomen las notas y estudien la palabra otra vez. Pídanle dirección a Dios. Pídanle que los guíe, que les dé sabiduría para saber qué hacer. Y háganlo. Y si necesitan ayuda o consejo, busquen a alguien que los ayude o los aconseje. Que Dios nos dé la gracia para obedecerle y para honrarle con nuestras vidas.
Mientras la banda sube, quiero que oremos.